En el verano de 1976, los neoyorquinos estaban aterrorizados. Un asesino andaba suelto, apuñalando y disparando a varias mujeres, principalmente jóvenes. Más tarde se descubrió que el autor era David Berkowitz, de 22 años, quien, a través de las cartas dejadas en las escenas del crimen, se mitificó a sí mismo como el hijo de Sam. Los medios de comunicación también se aferraron a ello y pasaron de llamarle el asesino del calibre 44, por el arma que utilizó en sus ataques, a utilizar el mismo apodo en sus titulares. Además de cimentar su nombre en el Salón de la Fama del mundo criminal, el apodo también sirvió casi para desvincularlo de sus atroces crímenes, sobre todo porque Berkowitz afirmaba que era Sam, el perro de su vecino, quien había sido tomado por una fuerza demoníaca y le ordenaba llevar a cabo los asesinatos. Si la extraña historia te resulta familiar, es porque el caso de Berkowitz ya ha sido tratado muchas veces en la cultura popular, desde series como Mindhunter, donde hicieron verdaderas maravillas caracterizando a los actores que interpretan a los asesinos de la vida real, hasta películas de Spike Lee como Summer of Sam de 1999, un gag en Seinfeld y la música de The Beastie Boys y Chris Calico. El hijo de Sam se ha convertido en una especie de punto de contacto cultural para los estadounidenses, sobre todo los neoyorquinos, desde que se describieron los crímenes de Berkowitz. Ahora, Los hijos de Sam, un descenso a los infiernos, la nueva serie documental de Netflix, reexamina el caso, centrándose en una teoría que sugiere que Berkowitz no trabajaba solo y que formaba parte de una secta satánica. ¿Es esto un añadido falso al mito del hijo de Sam? Muy posiblemente. Así que mientras tanto, aquí está la verdadera historia detrás de los asesinatos de Berkowitz. David Berkowitz nació como Richard David Falco en 1953 en Brooklyn, pero su madre biológica lo dio en adopción cuando era un bebé. Cuando crecía, se metía en problemas repetidamente por incendios y hurtos y se alistó en el ejército a los 17 años sirviendo en Corea del Sur. Se licenció con honores en 1974 y al volver a Estados Unidos descubrió a su madre biológica y la verdadera historia de su abandono, algo que según el antropólogo forense Elliot Layton le perturbó enormemente y fue una revelación que destrozó su sentido de la identidad. A partir de finales de 1975, Berkowitz comenzó su racha de crímenes violentos. Apuñaló a 2 jóvenes que sobrevivieron en Nochebuena, y 7 meses después, el 29 de julio, disparó a Donna Lauria, de 18 años, y a Jody Valenti, de 19, que estaban sentadas en un coche en el Bronx. Lauria murió, pero Valenti sobrevivió y pudo dar a la policía una descripción del asesino. En octubre, Berkowitz disparó a otra pareja en un coche en Queens, Carl Denaro y Rosemary Keenan. Ambos sufrieron heridas. Denaro necesitó una placa de metal para reemplazar parte de su cráneo, pero ninguno vio a Berkowitz para identificarlo. En noviembre, disparó a las estudiantes de secundaria Donna De Masi y Joan Lomino. Y en enero de 1976 volvió a atacar disparando a John Deal y matando a su prometida Christine Freund. A estas alturas, la policía de Nueva York empezaba a establecer un patrón en los asesinatos, en particular que en todos los crímenes se utilizaba un arma del calibre 44. Pero la escasa identificación de los testigos era poco fiable, ya que uno de ellos afirmaba que el autor de los disparos tenía el pelo rubio, mientras que otro decía que tenía el pelo negro, lo que llevó a algunos policías a creer que se trataba de varios criminales diferentes. El 8 de marzo, la estudiante de la Universidad de Columbia, Virginia Boskerichian, recibió un disparo en la cabeza y murió al instante, mientras que en abril Alexander Esau y Valentina Suriani fueron también asesinados. Pero junto a sus cuerpos, Berkowitz dejó su primera carta, un torrente de conciencia principalmente incoherente que primero se refería a sí mismo como hijo de Sam y también decía: «Estoy profundamente dolido porque me llamen odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Cuando el padre Sam se emborracha se vuelve malo. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata, ordena al padre Sam. Soy el Chubby Behemoth. Me encanta cazar, merodeando por las calles en busca de carne de caza sabrosa. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas. Yo debo ser el agua que beben». A pesar de que las cartas se publicaron en el New York Daily News y de que se hizo un llamamiento para obtener cualquier tipo de información, se cumplió el aniversario del primer asalto de Berkowitz y, en junio y julio,
disparó a otras 4 personas: Sal Lupo, Judy Plácido, Robert Violante y Stacy Moscovich, que murió más tarde. Cecilia Davis, sin saberlo, pasó por delante de la escena del crimen de Violante y Moscovich y del propio Berkovich y su coche, y avisó a la policía y a la gente que había estado multando a los coches de la zona esa noche, incluido el de Berkovich. Fue detenido el 10 de agosto y en su coche se encontraron un rifle, una bolsa de munición, mapas de la escena del crimen y más cartas con amenazas. Luego, la policía descubrió la pistola del calibre 44. Según los informes de la época, Berkovich dijo con una sonrisa en la cara: «Bueno, me habéis pillado». Confesó todos los asesinatos mientras estaba bajo custodia policial, y fue aquí cuando por primera vez hizo correr la idea de que estaba controlado por un perro demoníaco llamado Sam. En el libro Geographic Profiling, el Dr. Kim Rosmo dijo: Berkovich afirmó que Harvey, el labrador retriever negro de su vecino, estaba poseído por un antiguo demonio llamado Sam y que emitía órdenes irresistibles de que Berkovich debía matar gente. Este adicional pánico satánico fue alimentado por una carta escrita al New York Post en la que Berkovich añadió a su historia de posesión demoníaca advirtiendo: «Hay otros hijos por ahí, que Dios ayude al mundo». A pesar de que Berkovich reveló 2 años después que toda la intervención satánica demoníaca era un engaño, dio lugar a la teoría de que formaba parte de una secta satánica más amplia, algo que refleja también el documental de Netflix. Antes de admitir que todo esto era una noticia falsa, había enviado un libro sobre brujería a la policía de Dakota del Norte, afirmando que estaba detrás del asesinato de una joven de allí, un caso en el que la policía encontró más tarde al verdadero culpable. Más adelante volvió a cambiar su historia, afirmando que formaba parte de una secta con 2 de los hijos de su vecino, ambos ya muertos. Pasó de afirmar que él estaba detrás de algunos de los asesinatos a que otros cómplices de la secta, incluido un hombre conocido como Manson II, llevaron a cabo algunos de los crímenes. El periodista Maury Terry amplió estas afirmaciones sobre la secta y la incredulidad de algunos miembros de la policía de Nueva York y de las familias de las víctimas de que Berkovich hubiera actuado solo en su libro de 1987 The Ultimate Evil: The Search for the Sons of Sam, que alimenta la teoría de la conspiración del documental. A pesar de que la policía de Yonkers reabrió brevemente el caso en 1996, no ha llegado a nada, y existe un gran escepticismo en torno a las afirmaciones de la secta. Como afirma el Dr. Harvey Schlossberg, psicólogo de la policía de Nueva York, en el documental Against the Law, las afirmaciones de la secta satánica no son más que una fantasía inventada por Berkovich para absolverse de los crímenes. El antiguo perfilador del FBI, John Douglas, que entrevistó a Berkovich, dijo que era un solitario introvertido, incapaz de involucrarse en una actividad de grupo, mientras que Layton añadió: «Los recientes intentos periodísticos de reducir o incluso negar la culpabilidad de Berkovich han carecido de toda credibilidad». Berkovich fue evaluado para poder ser juzgado, a pesar de que sus abogados se negaron a que se declarase inocente por razones de locura, y se declaró culpable en una especie de mundo al revés tipo Trampa 22, la novela de Joseph Heller, en la que el protagonista necesita demostrar que está mentalmente inestable, pero el acto de pedir ser eximido demostraría que está cuerdo. En el juicio de Berkovich, este intentó saltar por una ventana de la sala y escribió: «No estoy bien, no estoy nada bien», en un cuaderno de dibujo. Pero a pesar de ello, fue juzgado, declarado culpable y condenado a 25 años de prisión por cada asesinato, que se cumplirían consecutivamente. Actualmente, Berkovich sigue cumpliendo condena en la prisión de Shawangunk, al norte del estado de Nueva York, y se ha convertido en un cristiano renacido y pide que se le llame el Hijo de la Esperanza en lugar del Hijo de Sam. Además de escribir ensayos en sitios web cristianos evangélicos, publicó sus memorias en 2006 llamadas Song of Hope: The Prison Journals of David Berkovich. En su propio sitio web escribe cosas como: «Lamento profundamente el dolor, el sufrimiento y la pena que he causado a las víctimas de mis crímenes. Me aflijo por los heridos y por los familiares de quienes perdieron a un ser querido a causa de mis egoístas acciones. Me arrepiento de lo que he hecho y me atormenta». La teoría de la secta satánica puede ser un punto de partida conveniente para un apasionante y especulativo documental sobre crímenes de 4 capítulos
en el que el público encuentra más fácil considerar a los malhechores como parte de un monstruoso colectivo de adoradores del diablo en lugar de un simple hombre de aspecto normal. Pero la verdad es probablemente mucho más simple. David Berkowitz era un hombre profundamente perturbado, que llevó a cabo todos esos horribles asesinatos. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror.